Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí con la seleccionada de rugby de México. Isabela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues vamos bien, guardados en casa y cuidándonos mucho. Muy bien, Isabela. Pues nada, acá adelante Santino para que también comiences con la ronda de preguntas. Gracias, Pablo, nuevamente por la invitación. Isabela, es un gusto tenerte en el programa para hablar un poco de esta disciplina que es muy importante para muchos deportistas que la practican, ¿no? Como es el rugby. Y ahora, Isabela, comenzando con las preguntas, te quería consultar, ¿cómo es así que nace en ti jugar el rugby o practicarlo? Mucho gusto, Santino. Jugar rugby para mí fue algo que llegó no tarde, pero a una edad no tan temprana. Yo jugué fútbol, soccer 10 años de mi vida y cuando pensé que mi vida deportiva iba en declive, apareció el rugby y fue todo un boom para mí. Increíble. Si me preguntas cuándo, de dónde nació el gusto por el rugby, ahora entiendo que es desde chiquita, desde hace mucho eh, tengo esta pasión por el contacto, hablando de un juego y así. Y la verdad es que a través del rugby lo logré canalizar, logré encontrar un espacio en donde pudiera, además de eh, ejercer contacto en un juego, de encontrar como valores que se apeguen a los míos y pues eso me encantó del rugby. Creo que, te decía, o sea, desde chiquita, pues de esas peleas de hermanos, ojos de hermanos y esas cosas, muchas veces que te dicen que eres muy brusca o que en el mismo fútbol me marcaban faltas por fuerza innecesaria o algo así y cosas que no hacía yo a propósito. Y en el rugby encontré un lindo lugar de expresión. Hace poco lo escribía para otro medio, justo eso, ¿no? O sea, creo que desde chiquita y hablando de tiempo o de mi edad, fue hace 5 años. Bien, Isabel. Ahora, durante tu trayectoria o las veces que te ha tocado jugar en el rugby, eh, ¿has encontrado algún obstáculo, algún inconveniente en esa trayectoria deportiva que tienes con este deporte? O si lo has encontrado, ¿cómo has hecho para poderlo sobrellevar? A mí me gusta más ver lo que tú llamas obstáculo a como una oportunidad para mí. Creo que siempre que hay alguna dificultad o algo no claro en el camino, hay muchas brechas que se abren para que tú decidas por dónde ir. Eh, Identificar y decidir cuál creo que es lo difícil, pero lo difícil lo veo, te repito, una oportunidad. Creo que sí hay muchas cosas cotidianas en la vida de un deportista y muchas cosas cotidianas alrededor de un grupo de deportistas, alrededor de un deporte que está en pleno crecimiento en países como México y muchos más países de América Latina. Creo que pues nos encontramos ante oportunidades como la falta de profesionalismo y la oportunidad para mí es ahí ser lo más profesional que pueda, 24/7 demostrar lo mejor de mí para convertirme en un ejemplo no solamente para las personas que juegan, sino para otras personas. Y eso, bueno, lo he aprendido con el tiempo y seguimos como en construcción constante con eso. Eh, Hablando de, pues que no hay mucho dinero como para fogueo o para apoyar a las generaciones que vienen, etcétera, etcétera. Creo que eso siempre representa un problema, pero a la vez, híjole, se resuelve, puedes irte a entrenar con niños, puedes eh, hacerte fuerte en otras áreas. Y bueno, creo que sería eso, creo que sería la falta de competencia alrededor, que bueno, deriva de que es un deporte en crecimiento y que también la cultura deportiva de nuestro país, siendo sinceros, no es la mejor y creo que en América Latina pues por ahí nos vamos. Entonces, este,
bueno, ¿qué más nos gustaría? Que tuviéramos un sistema súper competitivo en deportes de conjunto y en deportes de contacto, pero la realidad es que está en crecimiento y obstáculos de esos. Por lo demás, o cosas como más personales, la verdad es que no, es algo que puedo controlar un poco más. Y dudas o miedos de repente como de familiares y así, cuando me vieron jugar, cuando empezaron a entender lo que significa para mí el juego, como se desvanecieron bastante rápido y les gustó. Incluso mi mamá entrena conmigo en mi club y bueno, para mí eso es algo muy bonito. ¿No? Y más que todo, Paulo, es más bonito que la familia te apoye, ¿no? Y como tú lo dices, que tu mamá entrena contigo, te apoya, eso es de verdad muy, muy importante para ti como deportista y para tu crecimiento día a día. Paulo. Claro, de hecho, bueno, Isabela, danos tu opinión de cómo fue tu participación en Lima 2019. Estuviste en los Panamericanos y fue una gran experiencia para el rugby femenil, ¿no? Sí, Panamericanos junto con el Mundial fue o ha sido el nivel más grande que me ha tocado competir. Fue una experiencia bien difícil porque justo hablando de fogueo, justo hablando de tener competencia constante, para México fue como una cachetada de tenemos que despertar, porque no porque llevemos un poquito más que en su caso Perú, por ejemplo, o sea, en años de juego, Perú compite a un más alto nivel que nosotros cotidianamente. A lo mejor compite contra de repente Colombia, Venezuela, etcétera, 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 pero muchas más veces que lo que nosotros competimos, por ejemplo, contra Estados Unidos, contra Canadá, que es lo que tenemos más cerca. Contra ellos competimos en el Mundial, en Panamericanos y ya está. Ni siquiera en los torneos regionales porque ellos no tienen la necesidad de ir para clasificar. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja y desventaja, oportunidad o dificultad, porque en nuestra zona se abre un lugar más fácil para ir a estos torneos, pero a su vez nos falta competencia, ¿no? Entonces, en Perú fue eso, sabíamos que teníamos buenas oportunidades, buenas habilidades, buen equipo, pero estábamos, la verdad, fuera de ritmo y no nos habíamos dado cuenta antes de eso. Entonces, el único torneo previo que tuvimos a eso fue el torneo clasificatorio en Hong Kong, que fue en marzo y bueno, fue un torneo de un día, entonces es difícil. Claro, lo importante es que justamente, ¿no? Como tú bien dices, han tenido ese fogueo yendo los Panamericanos a un mundial y tener ese ritmo, ¿no? Constante que de repente, como bien dices, se puede dificultar un poco, ¿no? Por la zona donde están de repente. Sí, sí, la zona es una bendición y una desgracia, dicen por ahí. Según otra vez, como hablábamos hace rato con Santino, como lo queremos ver, nos ha permitido foguearnos menos veces, pero en lugares como el Mundial, Panamericanos, etcétera. Y la verdad creo que el rugby en México ha crecido muchísimo, hemos aprendido mucho de esas experiencias y buscamos, las que estamos hoy en la selección, buscamos ir cada vez un pasito más allá sobre todo para llegar a ser competitivo a un nivel mayor y que pronto México pueda estar peleando por un lugar en la serie mundial, por luchar al tú por tú contra equipos europeos, contra equipos de Sudamérica. Entonces, pues en eso andamos. Claro, y ahora, por ejemplo, ¿qué equipo es como tu referencia en el tema del rugby, ¿no? ¿Cuál es el que tú te guías bastante? Pues hay varios ejemplos. Creo que una de mis experiencias más gratas, hablando deportivamente, fue en el Mundial. El primer juego que tuvimos fue contra Nueva Zelanda y un juego increíble. Yo contaba los segundos para que no se acabara el juego. Eh,
lo más bonito de ese juego fue ver que hacían lo básico perfecto. No hacían una cosa que nosotros no supiéramos hacer, que no hubiéramos visto antes, con una humildad y con una concentración en el juego impresionante, no importaba el marcador, no importaba nada. Terminando el juego, muy lindas, muy amables, etcétera. Para mí eso es lo que significa ser un jugador o jugadora de rugby. Así es la forma más linda de respetar el juego y de ser un ejemplo, jugando bien, jugando lo que sabes, jugando en equipo y también respetando el equipo contrario. Entonces, darte cuenta de que los errores porque cometieron contra nosotros, que para, a lo mejor para ellas representábamos poca presión en ese momento, cometieron muchos errores y justo esos errores los convierten en oportunidades rapidísimo. Entonces, darte cuenta de que tienen una cabeza, dos pies, dos manos igual que tú y que puedes aprovechar esos errores como oportunidades para ti, no importa al final de qué equipo seas, es una pues casi una revelación, ¿no? O sea, íbamos con actitud de disfrutarlo y de hacerlo lo mejor que pudiéramos, pero fue muy lindo ese momento. Aparte de eso, pues bueno, cada equipo tiene como sus características. Perú nos sorprendió positivamente, digo, aunque no fue un buen juego, un juego grato para nosotros. En Panamericanos, la verdad es que son un muy buen equipo. Canadá también es otro de los equipos que son como juegan muy disciplinadas y que en lo personal me gusta mucho su juego, su forma de ser y su preparación como equipo. Y pues de ahí en fuera creo que cada uno, bueno, podríamos hablar de cada uno, como por ejemplo las rusas que son más ríspidas en su juego, las españolas que son, no sé, bueno, aquí en México le decimos como talacheras, y que trabajan y trabajan y trabajan hasta que logran su objetivo. Y pues, y de así, y bueno, así hay para todas, ¿no? Por eso, sí, 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 pues, exacto, exacto. Y ahora, aquí en México, ¿tú en qué equipo juegas? Acá perteneces a una liga. Sí, yo juego en Pumas UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí es donde jugaba soccer, ahí es donde juego rugby y donde estudié. Pues en los últimos años, la verdad es que se ha hecho un trabajo muy lindo como club en todas las categorías y muy contenta y orgullosa de pertenecer a Pumas. A Pumas, que va puntero en fútbol, así que va bien. Sí. Vamos bien, vamos bien. Muy bien, Santino, adelante. Gracias, Pablo. Ahora, Isabela, justo escuchando un poco lo que tú estabas hablando, y ahora lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Tú cómo ves el apoyo que se le está dando al rugby, en este caso al rugby femenino en México? ¿Crees que se le está dando el apoyo necesario, la importancia necesaria y la difusión necesaria para este deporte o todavía falta un poco más? Yo creo que dentro de las posibilidades de nuestra Federación Mexicana de Rugby, dentro de las posibilidades de la cultura deportiva del país, se está haciendo el esfuerzo máximo, que no creo que sea lo mismo que un esfuerzo óptimo. Un esfuerzo máximo, o con esfuerzo máximo me refiero a que pues sí hay actividades de subir, promoción, etcétera, etcétera, nos apoyan todo lo que pueden, pero no quiere decir que sea lo óptimo que necesita un equipo para subir de nivel, sobre todo al ritmo que otros equipos como, bueno, de Sudamérica, de Centroamérica, están haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, viéndolo desde una parte crítica, creo que sí nos están y sí nos apoyan, pero creo que podría exponenciarse más todavía. Creo que no tiene que ver con una persona, sino que tiene que ver con, híjole, la cultura deportiva del país entero, ni siquiera del rugby. Entonces, pues es algo que tiene que tener mucha paciencia y mucha dedicación de todos los que jugamos. Y por eso hablaba al principio de ser un ejemplo, porque a través de eso, poco a poco, bueno, yo creo que las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, pues eso creo que se podrían hacer las cosas mucho mejor, sí, pero no depende solamente
no sé, algún presidente, algún grupo sino es un esfuerzo en conjunto. Creo que una de las formas de hacerlo, o alguna de las vías que estamos tratando de hacer como jugadores de rugby aquí en México, hablando a nivel de club y a nivel de selección, es mejorar la preparación física y el conocimiento técnico del juego técnico hablando de como jugador y como entrenador, para que pueda subir a su vez la calidad de la liga y bueno, así subir el nivel. Así es. Ahora, Isabela, justamente también te quería hacer otra consulta. Si bien es cierto, muchos dicen que el rugby solamente es un deporte para varones, netamente varones, y que muy poco lo tienen que practicar las mujeres. Pero en este caso, no solamente en México, sino también en otros países, se ha visto la diversidad que hay, y ahora también hay mujeres practicando el rugby, como tú lo comentas también. De repente, en tu trayectoria, en esa trayectoria que tú tienes practicando el rugby, ¿has encontrado a personas decir por qué practicas el rugby si es para hombres? ¿Por qué lo haces? De repente te han dicho eso, ¿no? Y con eso de repente habrás tenido que lidiar día a día, y eso también es, digamos, uno de los obstáculos que podrías haber encontrado, ¿no? En este deporte. La verdad es que preséntamelos o que me los presenten, porque sé que existen, pero a mí no me han tocado. Y creo que mucho tiene que ver en cómo interpretes lo que los demás dicen. Creo que la verdad es que yo no lo etiquetaría como un deporte ni de hombres ni de mujeres. Es cierto que, bueno, el contexto mundial tiene o estamos viviendo una época feminista y demás. Yo no creo, ni me considero feminista, obviamente no me considero machista. Creo que hablar de género implica, refiriéndote o sea, al apoyo femenino. Creo que ahí también estamos excediéndonos un poco hacia el otro lado. En fin, no es un tema para ahora ahondar en eso, pero creo que, híjole, es que quiero encontrar O sea, quizás de repente creo para que debemos, el deporte no hay género, ¿verdad? O sea, no hay género. Todos no, lo pueden bueno, practicar. sí hay, obviamente, porque si no competiríamos mixto. Hay capacidades diferentes del género masculino y género femenino, pero eso no significa que o un deporte le pertenezca a alguno de los dos. Creo que, y lo digo con muchísimo respeto, y es parte como de la responsabilidad social que yo siento a la hora de que me hacen una pregunta así. Entre más preguntemos sobre esto, tratando de ver cómo las mujeres alcanzan ya el nivel de los hombres, hablando o ya juegan, etcétera, etcétera. Entre más nos concentremos en esas preguntas, creo que vamos a seguir alimentando esta parte de que un discurso por atrás que dice que no es igual. La verdad es que yo creo que cada quien a lo suyo y juntos al... Lamentablemente, no solamente en México, sino en todos los países, se habla mucho de eso todavía, y todavía no se encuentra un límite con este tema, ¿verdad? Adelante, Paulo. Vicentino, bueno, como dices, ¿no? Creo que es así esto, pero Pablo. bueno. Sí, acá estoy, acá estoy. Hola, ¿me escuchas? Hola, acá estoy, acá estoy. Como tú nos dijiste, ¿no? Que todavía falta un poquito más el crecimiento en el rugby. Tú, por ejemplo, ¿qué objetivos tienes ya luego de esta cuarentena que, bueno, para todos es muy difícil, el tema de la pandemia, el COVID? ¿Qué es lo que viene para ti? ¿Qué es lo que viene para Isabela luego de estar tanto tiempo en para y con el rugby? Híjole, en cuanto pueda salir y tener todo el tiempo en campo que pueda. Creo que la preparación física depende de cada uno, siempre hay alternativas. Si no tienes
un espacio en el cual hacer pesas, pues bolsas de frijoles, garrafones de agua, etcétera, etcétera. Siempre hay formas y si no tienes espacio para correr, saltar la cuerda, como cardio, etcétera. Hay muchas formas, eso lo hemos estado manejando, habilidades individuales con el balón, pero la calidez y el sentido de grupo que te da jugar en equipo es lo que más extraña y pues es lo primero que pienso hacer en cuanto pueda. Y hablando de retos a nivel de selección y a nivel de club, pues simplemente buscar ser mejor cada día, buscar dejar un ejemplo, ser un ejemplo y dejar un legado como grupo, hablando de club o hablando de México. En el Mundial hablábamos de que, bueno, si estuviéramos jugando un juego de ajedrez, nosotros seríamos los peones para que México un día pueda llegar, o sea, en relativamente, no sé, un mediano, no sabemos si largo plazo, a competir contra equipos como Inglaterra, España, etcétera. Y a lo mejor nosotros somos los primeros que nos presentamos ahí en el juego como peones, pero después vamos a poder generar que haya una torre, un caballo, un alfil, etcétera, etcétera, que puedan competir. Un buen reto para otros equipos que ya llevan más tiempo, ¿no? Bien, adelante, Pablo. Y ahora sí me escuchan bien, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Listo. Bien, muy bien. Adelante, Pablo. Sí, bueno, Otra vez ya se este, cortó. ¿ahí me escucha? Bueno, sigamos, ya seguramente lo vamos a tener a Pablo de vuelta. Y todo lo que tú estás comentando, Ese sacrificio no existe para mí porque yo elijo quedarme en mi casa a dormir porque sé que voy a disfrutar más el juego de mañana, porque sé que voy a llegar a este tackle, porque sé que voy a llegar a pararme, levantarme 3 veces, hacer una carrera que valga o sea, que valga el esfuerzo, o sea, no que valga la pena, sino que valga el esfuerzo. Entonces, cosas que he dejado de hacer, no como sacrificio, sí hay muchas, hablando de alimentación, de descanso y hablando también de invertir tu tiempo en la construcción física y construcción técnico y táctica del juego para que puedas estar mejor. Eso pues a lo mejor te quita tiempo para compartir con amigos o de repente familia, pero también he aprendido que entre más organizado seas y siempre que de verdad se quiera, pues encontrar un espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor no tan frecuente como una persona normal, pero pues está perfecto. Más bien creo que todos somos normales, nada más elegimos el camino. bien. Pablo, ¿estás ahí? ¿Lo puedes escuchar? ¿Me escuchas? ¿Sí me Sí, escuchan? ahora sí te escuchamos. Se fue de vuelta, creo. Sí. No, bueno, Isabela, ya para ir Ya, terminando la entrevista. Aló, Pablo, ¿me escuchas? No. No, bueno, Isabela, para ya ir finalizando la entrevista, por favor, mándanos o manda un mensaje a todas esas personas que te están viendo en ese momento, que te están escuchando, para que de repente algunas chicas que quieran también animarse a jugar el rugby lo puedan hacer. ¿Qué mensaje le darías a ellos? Les diría que si están viendo esta entrevista, si les toca escuchar o si les toca conocer algún deporte que les cause una chispa de curiosidad, se atrevan a hacerlo, no importa que sean, no importa si creen que son las más rudas, las más fuertes, si se les antoja practicar ballet, no importa si son las más flacas y les gusta o les interesa el rugby, no importa, no importan los estereotipos, importa lo que ustedes sientan y siempre que queramos podemos lograr las cosas. Hay diferentes
muchas maneras de llegar a un objetivo y siempre que nos lo propongamos podemos encontrar una o varias de ellas para hacerlo. El deporte de contacto o un deporte de contacto como el rugby te ayuda a crear confianza sobre tu fuerza, a ser una mujer o un hombre fuerte, hablando no solo físicamente, sino mentalmente, sino también la capacidad de otros de representar un apoyo, de representar una parte valiosa y activa para la sociedad. Entonces, aparte de que es súper divertido, ¿no? Entonces, pues si algo les late, algo les mueve, practíquenlo, no importa que sea. Bien, Isabela, muchísimas gracias por estar aquí en Far Sport. Ya sabes, tienen las puertas abiertas de Far Sport para poder brindar alguna información, también de repente poder contactarnos en otro momento para seguir hablando de esto, lo que el deporte que te apasiona como el rugby, ¿verdad? Antes ya de cerrar, Isabela, por favor, danos tus redes sociales para que todas las personas te puedan seguir y puedan estar ahí en contacto contigo para ver lo que vienes haciendo. Claro, con muchísimo gusto. Eh, Antes que otra cosa, pues muchísimas gracias por la invitación. Entre más hablamos de rugby, más lo vamos a expandir, así que se los agradezco. Mi Instagram es @Isabela G de gato, B de bueno y otra B de bueno, Isabela GBB. Y en Facebook estoy como Isabela Verazueta, con B grande y Z. En cualquiera de las dos, cualquier cosa que quieran platicar, estoy disponible pues, para todos. Listo, Isabela, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Antes de ya cerrar esta entrevista, hay que agradecer a nuestros patrocinadores, como lo es Motorola con su línea de accesorios, como los que tengo yo, como lo que también tiene Paulo, y también a FIDE por sus cursos online. Y si ya están viendo ustedes este programa, tienen el 40% de descuento en los cursos online que FIDE está brindando, y también a nuestros amigos aliados internacionalmente como Deportes Costa Rica, JJ Sport de Bolivia y Mujeres Fútbol Club, comandado por Milagros Loaiza Salazar. Entonces, estos son nuestros aliados estratégicos a nivel internacional, y gracias a todos ustedes también por estar ahí atentos y pendientes a la entrevista. Volveremos ya en unas horas más para también la entrevista que vamos a tener con el profesor Guillermo Sanguinetti. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos visto y ya será hasta más tarde con nosotros. Permiso. Muchísimas gracias. Nos vemos Gracias pronto. a ti. No, muchas gracias a ti, Isabela.